y pequeñas manipulaciones que realizamos en el laboratorio, donde seleccionamos el ADN, lo separamos y lo mezclamos en diferentes partes para unirlas. ¿Unirlas? Unirlas de nuevo. Esta probeta contiene ADN extraído de una bacteria. El ADN tiene el mismo aspecto sea de una planta o de un animal. ¿Qué es lo que estamos viendo? Ah, ya veo. ¿Para qué sirve esto? ¿Para conseguir una planta más fuerte o una planta resistente? En este caso, resistente al herbicida. Comprendo. Tenemos un herbicida fantástico. Este es el químico que... Cuando George Bush efectúa su visita al castillo de Monsanto, es vicepresidente de Ronald Reagan. La consigna de la administración republicana es la desregularización. Se trata de favorecer a la industria reduciendo al máximo las trabas burocráticas, como los exámenes sanitarios o medioambientales sobre los nuevos productos. Y ese es exactamente el problema de Monsanto. Acabamos de solicitar al gobierno que nos permita probarlo por primera vez en una granja de Illinois este año. Seguimos alucinando con esto. Perderemos otros años. Los gastos se disparan y nunca pasa nada. Francamente, debo decir que no tenemos ninguna queja sobre la forma en que el gobierno lleva el tema. Es un proceso muy ordenado. Tienen que asegurarse de hacer lo correcto con estas cosas nuevas. Si en septiembre no tenemos la autorización, puede que pensemos de forma diferente. Llámenme. Nuestro trabajo es la desregularización. Tal vez podamos ayudarles. En 1988, Dan Quayle ocupa el cargo de George Bush, que ha sido elegido presidente de Estados Unidos. 4 años después, el nuevo vicepresidente hace pública la política del gobierno estadounidense relativa a los transgénicos, conforme a los deseos de Monsanto. Damos este paso como parte de la iniciativa presidencial de eliminación de reglamentación, ahora en su segunda fase. Estados Unidos ya es el líder mundial en biotecnología y queremos que siga siéndolo. Solo en 1991 la industria de la biotecnología ha supuesto 4.000 millones de dólares. Esperamos que alcance los 50.000 millones de dólares en el año 2000, siempre que impidamos la proliferación de una regulación innecesaria. ¿Cree que fue una conspiración? La palabra conspiración es un poco fuerte, pero desde el punto de vista de la empresa, sin duda fue un asalto al poder. Enseguida, un tal Michael Taylor se convirtió en el administrador adjunto de la FDA, justo en el momento en el que se estaban redactando las normas de los alimentos transgénicos. ¿Quién es Michael Taylor? En Internet solo hay una imagen de ese hombre oscuro. Actualmente dirige la Fundación Recursos para el Futuro. Hola, soy Marie-Monique Robin. Hola, soy Mike Taylor. Quisiera preguntarle sobre su papel cuando trabajaba en la FDA. Antes de ser contratado por la FDA, usted fue abogado de Monsanto durante 7 años, ¿no es así? Bueno, era socio de un bufete de abogados del cual Monsanto era cliente y trabajé en algunos asuntos de Monsanto, sí. Ajá. Aparentemente, si lo que he leído es cierto, la FDA creó un cargo nuevo para usted, jefe de la Comisión de Reglamentación. Bueno, ¿Se trataba de una necesidad específica de la FDA en aquel momento debido a los nuevos transgénicos? yo no tuve nada que ver con los alimentos transgénicos, nada en absoluto. Yo no fui el creador de esa política. Pero eso es, simplemente, eso es falso. Llegó a la FDA en julio de 1991. Hasta esa fecha había trabajado en el bufete de abogados King y Spalding. Entre sus clientes se contaba no solo Monsanto, también el IFBC, el Comité Internacional de los Alimentos y la Biotecnología. Escribió un documento para el IFBC explicando la manera en la que al Consejo le gustaría que se reglamentaran los alimentos transgénicos. Si comparamos la propuesta de Michael Taylor para el IFBC y el texto publicado por la FDA, son muy parecidos. Si él no es el autor del reglamento, entonces alguien cogió su documento y lo modificó levemente antes de publicarlo. El señor Taylor era entonces el comisario adjunto.
Y fue él quien dirigió el proyecto. Él era el jefe, el autor del reglamento, el responsable de llevar el proyecto a buen término. Monsanto supo llevar perfectamente el juego político y legal. Desempeñó un papel clave en la aprobación de la comercialización de las hormonas de crecimiento bovino y la manera en que el gobierno americano ha administrado la biotecnología. Michael Hansen acaba de mencionar la hormona del crecimiento bovino. ¿De qué se trata? Al parecer es una hormona transgénica que se le inyecta a las vacas para aumentar su producción láctea un 20%. Lo mínimo que se puede decir es que no le gusta a todo el mundo. La hormona es una amenaza para nuestra salud. Veneno mortal. Manipulación. Bautizada como RBGH, hormona recombinante de crecimiento bovino, el producto es comercializado por Monsanto desde 1994 con el nombre de Posilac. Posilac es el nuevo producto más seguro de la historia. Pronto comprobará los espectaculares resultados que Posilac le ofrece. En 1985, Monsanto presentó un informe ante la FDA solicitando la autorización para comercializar el Posilac. Los expertos de la agencia analizan los ensayos realizados por la firma en ejemplares experimentales. El veterinario de la FDA responsable del expediente se llama Richard Burroughs. En una entrevista declara que responsables de la agencia han suprimido y manipulado datos. Los datos científicos que la empresa enviaba no tenían en cuenta las necesidades de los productores de leche. A saber, dos cuestiones clave. Enfermedades como la mastitis, es decir, la infección de las ubres, y los problemas de reproducción. Cuando vi que faltaban aquellos datos, les dije, chicos, tenéis que recoger más información. Eso les retrasó de 2 a 3 años. ¿Informó a la FDA de sus preocupaciones? Poco a poco me fueron marginando. Mi jefe puso a sus colaboradores a cargo del expediente y yo tuve cada vez menos acceso a los datos, incluidas cosas que había pedido personalmente, como los estudios sobre la mastitis. Me convertí en un obstáculo, así que decidieron eliminarme y apartarme del trabajo. Hasta que finalmente me despidieron. Me acompañaron hasta la puerta y allí se terminó todo para mí. ¿Recibió amenazas? Sí, de los abogados de Monsanto. Cuando recurrí mi despido ante la justicia, ellos le dijeron a mi abogado que me denunciarían si revelaba secretos de la empresa para mi defensa. Finalmente, la FDA sería condenada a readmitir al veterinario demasiado concienzudo, quien, asqueado, terminaría renunciando. Pero eso no es todo. En Internet se habla también de documentos robados a la FDA y enviados al profesor Samuel Epstein, dirigente de la Coalición por la Prevención del Cáncer. En 1990, el profesor Epstein publica un artículo en The Milkweed, una revista de referencia especializada en leche que dirige el periodista Pete Hardin. Una primicia basada en documentos secretos que los dos hombres investigaron minuciosamente. Un día, encontré en la oficina una caja enorme llena de documentos enviada desde Washington por un remitente anónimo. La caja contenía todos los datos de los estudios veterinarios que Monsanto había enviado a la FDA desde hacía 6 años. Una auténtica maravilla. La mayor parte de los documentos son originales.
con la frase información interna y confidencial que no puede ser reproducida, revelada o enviada fuera de la empresa sin la debida autorización. Justo lo que un periodista de investigación desea publicar. La revelación de esos informes enfureció a Monsanto y a la FDA. Nosotros demostramos que los cambios fisiológicos observados en los animales tratados con la hormona eran dramáticos. Por ejemplo, el ovario izquierdo de las vacas que habían recibido la hormona sintética es un 34% más grande, hasta un 42 o un 44% según los grupos. Más aún, los informes demuestran que los animales tratados tienen graves problemas para reproducirse. Los datos son concluyentes. Nosotros proporcionamos los datos sin procesar y procesados, datos contrastados no por nosotros para su verificación. Las autoridades sanitarias que han analizado la somatotropina bovina han comprobado que no existe ningún riesgo para los consumidores. Para Monsanto, la hormona no solo no representa ningún problema, sino que solo conlleva beneficios para el consumidor. Como la composición química de la leche no es alterada por el Posilac, sus propiedades y su gusto no cambian. No es verdad, es mentira. Es un producto muy diferente por muchas razones. En primer lugar, como las vacas sufren de mastitis a menudo, hay pus en la leche. Además, debido al tratamiento de la mastitis, se encuentra una gran cantidad de antibióticos en la leche. Por último, se ha observado un aumento importante del llamado IGF-1, el factor insulina de crecimiento. Desde los años 80, unos 60 estudios han demostrado que existe una relación directa entre un nivel elevado de IGF-1 y el cáncer de mama, de colon y de próstata. Es una historia absolutamente asombrosa. ¿Hubo otros países que autorizaran la RBGH? Al parecer, la hormona fue prohibida en Europa y Canadá. En Canadá también. La Agencia de la Salud de Canadá suele calcar sus decisiones de la FDA. RBGH, escándalo en Santé, Canadá. Monsanto acusado de intento de soborno. En octubre de 1998, 3 científicos de Santé, Canadá, declararon ante una comisión del Senado por oponerse a la comercialización de la hormona transgénica. El escándalo ha sido descubierto por el Dr. Shiv Chopra, un whistleblower, en inglés alguien que da la voz de alarma. Me pregunto qué verdad voy a decir. La verdad que yo conozco o la que el ministerio me dice que diga. Y este es mi conflicto. Le hago esta pregunta a los 3. ¿Monsanto se puso en contacto con alguno de ustedes? Doctora Hayden. Asistí a una reunión en 1989-90 con representantes de Monsanto y el doctor Drennan, mi superior, y también el doctor Messier. La compañía nos ofreció de 1 a 2 millones de dólares. No sé lo que sucedió después, pero mi director dijo después de la reunión que iba a presentar un informe sobre lo ocurrido a sus superiores. ¿Cómo reaccionó Monsanto? Bien, Monsanto no negó que hubiera ofrecido 2 millones de dólares durante aquella reunión. Después dijeron que había sido una propuesta para hacer más investigaciones en Canadá sobre la vaca canadiense.
En cualquier caso, el resultado es que la hormona transgénica no ha sido autorizada en Canadá. Tras las revelaciones de Canadá, el Parlamento Europeo la prohibió para siempre. Después, de repente, Margaret Haydon, Gerard Lambert y yo fuimos despedidos por desobediencia. ¿Fueron despedidos? Sí, nos despidieron y llevamos el asunto a los tribunales. No a la hormona del crecimiento bovino. En Estados Unidos, el Congreso había abierto también una investigación a petición de los detractores de la hormona transgénica. Entre otras cosas, denunciaban la prohibición de etiquetar la leche según su origen, lo cual impedía elegir a los consumidores. Curiosamente, la investigación nunca concluyó. La hormona de crecimiento bovino BGH es una prueba de la aceptación de la ingeniería genética por el consumidor. ¡A la basura! ¡A la basura! ¡A la basura! La hormona del crecimiento bovino representa la primera aplicación de la biotecnología en la producción de alimentos. Y Monsanto es una multinacional muy poderosa con muchos contactos en las altas esferas del Estado. Para el gobierno federal, el desarrollo de la biotecnología supone una apuesta tan importante que prefiere ignorar estas cuestiones, digamos secundarias, que son la salud de las vacas o de los consumidores. La razón por la cual la FDA ha autorizado la comercialización del RBGH es que numerosos antiguos empleados de Monsanto ocupan puestos clave en la FDA. Entraron en la agencia para conseguir que ésta aprobara el producto. Es lo que llaman las puertas giratorias, con un efecto de doble hélice. ¿Puertas giratorias? Sí, las puertas giratorias. No solo en agricultura hay puertas giratorias. Las hay en muchos sectores. Donald Rumsfeld fue director general de Shell, una filial de Monsanto. El antiguo embajador estadounidense de Comercio Exterior, Mickey Cantor, fue consejero de administración de Monsanto. Clarence Thomas, juez de la Corte Suprema, trabajó para Monsanto. Monsanto, puertas giratorias, en francés las sillas musicales. Estado de la cuestión no exhaustivo en 1999. Linda Fisher pasa de la EPA a la Agencia de Protección Ambiental a Monsanto. Michael Friedman de la FDA a Monsanto. Marshall Hale y Josh King de la Casa Blanca a Monsanto. Margaret Miller de Monsanto a la FDA. William D. Ruckelshaus de la EPA a Monsanto. Sin olvidar a Michael Taylor, que ha hecho varias veces el camino de ida y vuelta. Una vez terminada su misión en la FDA, ¿fue nombrado vicepresidente de Relaciones Públicas de Monsanto? Sí. ¿Para usted no existe el conflicto de intereses? No. Y de nuevo, las reglas son las reglas. Y yo jugué según las reglas. Considero que en términos de aceptación pública ha sido un error tras otro. Cuando intentas tener una estrategia para que el público comprenda y acepte una nueva tecnología, el hecho de que la primera aplicación esté relacionada con la leche de la cual producimos más de la que necesitamos, ayuda a crear un clima de... Sospecha. Creo que la idea de que las compañías no estén obligadas en todos los casos de alimentación transgénica a contar con la autorización de la FDA, a diferencia de lo que ocurre en Europa, creo que eso, para la confianza del público, desde la perspectiva del consumidor, no es un sistema suficiente. Personalmente dije que el Congreso debía cambiar la ley. El Congreso debería crear un sistema de notificación obligatorio que asegure que todos los productos sean supervisados por la FDA y que la FDA certifique la seguridad de todos los productos. Una declaración sin duda muy interesante. Al parecer, Michael Taylor se arrepiente de la normativa que él mismo firmó en 1992. ¿Qué pensaban los científicos de la FDA? ¿Existía un consenso sobre la regulación de los transgénicos? Documentos internos demuestran que la agencia ignoró las inquietudes de sus propios científicos. Firmado Steven Drucker. Steven Drucker es un abogado que trabaja para una coalición de organizaciones no gubernamentales. Demandó a la FDA y consiguió la desclasificación de sus archivos sobre los transgénicos.
Recibimos más de 44.000 páginas que revelaban que la FDA lleva mintiendo al planeta al menos desde 1992. Y sigue mintiendo. Finge que el principio de equivalencia sustancial entre los alimentos transgénicos y las plantas convencionales está basado en un amplio consenso en el seno de la comunidad científica y que numerosos datos científicos lo demuestran. Esas dos afirmaciones son mentiras flagrantes. Por ejemplo, el doctor Luis Privil, del Departamento de Microbiología de la FDA, ha escrito: hay una enorme diferencia entre los efectos inesperados que pueden provocar las plantas tradicionales y los alimentos transgénicos. A continuación añade que ciertos aspectos de la manipulación genética podrían resultar más peligrosos. Las inquietudes expresadas por los expertos de la FDA eran tan importantes que la doctora Linda Kahl, de la FDA, responsable del seguimiento y la síntesis de sus consejos, redactó un informe para el coordinador de biotecnología de la FDA, el doctor James Mariansky. Según documentos internos de la FDA que se han hecho públicos, había muchos científicos de la FDA que no estaban de acuerdo con la normativa propuesta. Por ejemplo, aquí tengo el informe que Linda Kahl le envió. Sí. Ella decía, los procesos de manipulación genética y de cruce tradicional son diferentes. De cruce tradicional son diferentes. Y según los expertos de la agencia, conllevan riesgos diferentes. Conllevan riesgos diferentes. Es cierto que en el interior de la agencia existían opiniones divergentes. Eso es lo que Linda Kahl resume en su informe. Pero cuando terminamos de redactar la normativa, todos los científicos estaban de acuerdo. Por supuesto que la FDA había investigado el uso de la manipulación genética, pero no tenían ninguna información que indicara que la técnica en sí pudiera crear productos diferentes en términos de calidad o seguridad. Antes de que los científicos de la FDA expresaran sus inquietudes, la agencia recibió una señal de alarma muy clara. En efecto, el primer aditivo alimentario manipulado genéticamente y comercializado en el mercado estadounidense había provocado una grave epidemia. ¿Recuerda lo que sucedió con el L-triptofán en 1989? Sí. Era un aminoácido manipulado genéticamente. A priori conocemos muy bien los aminoácidos. Sí. Mató a decenas de personas y cientos más enfermaron. Provocó una epidemia de una enfermedad desconocida llamada EMS. Es cierto. ¿Cuántas personas murieron? Sí, pero nosotros teníamos muchos... 37 y más de 1.000 inválidos. ¿Lo recuerda? Lo recuerdo. Según un documento de la FDA, usted dijo, no sabemos cuál es la causa del EMS, pero no podemos descartar la hipótesis de que se deba a la manipulación genética. ¿Dijo usted lo que acabo de leer? Sí. Increíble. James Mariansky no descartaba que la manipulación genética pudiera provocar efectos inesperados, pero no movió un dedo. ¿Hay científicos independientes que hayan trabajado sobre esta cuestión crucial para los consumidores? Arpad Pusztai, un renombrado científico, perdió su trabajo después de expresar sus inquietudes sobre los transgénicos. Ocurrió en 1998. Arpad Pusztai trabajaba para el Instituto Rowlett, en Escocia, y había dirigido un estudio sobre las patatas transgénicas por encargo del Ministerio de Agricultura. El presupuesto de más de 2 millones de euros movilizó a 30 investigadores durante 2 años para preparar la llegada de los transgénicos a Gran Bretaña. Todos estábamos entusiasmados. Yo estaba entusiasmado. El ministerio pensaba que si hacíamos ese estudio, examinando todos los aspectos, aquello serviría de apoyo a los alimentos transgénicos. Cuando llegara el momento de comercializar los productos, podrían decir que el mejor laboratorio de nutrición europeo había comprobado que no existía ningún problema. Arpad Pusztai es especialista en lectinas. Son proteínas que tienen una función insecticida y que protegen a las plantas contra los pulgones.
Los científicos del Instituto Rowlett crearon patatas resistentes al pulgón insertando un gen del narciso de las nieves que produce la famosa lectina. Antes habían verificado que las lectinas, en su estado natural, no son peligrosas para la salud. Las patatas transgénicas fueron probadas en ratas. Constatamos dos efectos. En primer lugar, la proliferación de células en el estómago, lo cual no es bueno. Yo no digo que sea canceroso, pero puede facilitar el desarrollo de tumores causados por los productos químicos. Además, el sistema inmunitario del estómago estaba alterado. No sabemos si eso es bueno o malo, pero en cualquier caso, el organismo trataba a las patatas como cuerpos extraños. Estábamos seguros de que la manipulación genética estaba en el origen del problema y no el gen de la lectina, porque lo habíamos comprobado aisladamente en una concentración 800 veces mayor sin consecuencias negativas. Era muy importante porque la FDA hablaba en la época de una tecnología neutra. Nosotros dijimos en público que el problema en sí no era el gen, sino la técnica de inserción. Cuando llegaron a Gran Bretaña los primeros cargamentos de soja norteamericana, la BBC entrevistó a Arpad Pusztai sobre la cuestión. Como científico que trabaja en este campo, considero que es muy injusto utilizar a nuestros conciudadanos como cobayas. Creo que jamás me perdonaron que dijera aquello. Monsanto comprendió rápidamente la importancia de nuestros resultados. Ya estaban al corriente antes de la emisión de la entrevista, porque el Instituto de Investigación Agrícola recibía mucho dinero de Monsanto. Comprendieron rápidamente las consecuencias de nuestro estudio. A la mañana siguiente de la emisión de la entrevista, Arpad Pusztai es despedido y su equipo de investigación disuelto. El profesor Stanley Ewen, un renombrado histólogo, era el encargado de estudiar el impacto de las patatas transgénicas en los órganos de las ratas. Desde aquel incidente no se hace ninguna ilusión sobre la independencia de la ciencia. Yo estaba extraordinariamente enfadado y muy alterado. Era como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. ¿Qué era lo que había pasado? También desacreditaron a Stanley, no solo a Arpad y a mí. Stanley fue jubilado y desacreditado en la universidad. ¿Es verdad? Sí. Fue muy duro. El lunes nuestro trabajo era formidable. El martes merecía estar en la basura. Yo tenía una ligera idea de lo que había podido ocurrir, pero